La propuesta que está en el numeral 10 dice de la siguiente forma: perfil ideal, fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público. 1. Abogado o abogada y notario o notaria, colegiado activo o activa, guatemalteco o guatemalteca de origen. 3. Ser mayor de 40 años. 4. Encontrarse en el pleno goce de sus derechos ciudadanos. 5. Haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad. O haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. Estoy en el numeral 5. 6. Profesional de reconocida honorabilidad y honradez. 7. Preferentemente con experiencia profesional en el sector justicia, en la administración pública o privada relacionada con la materia penal, investigación criminal y otras afines. 8. De preferencia haberse desempeñado como fiscal del Ministerio Público o como abogado con experiencia comprobable en investigación criminal y en materia penal. 9. De preferencia con formación y desarrollo académico, con estudios a nivel posgrado en el campo de investigación criminal, penal y afines y méritos obtenidos. 10. De preferencia haber realizado actividades de docencia universitaria o docencia impartida en las distintas instituciones vinculadas al sector justicia, relacionadas con la investigación criminal, la materia penal y afines. 11. Preferentemente investigador jurídico con publicaciones, ensayos y estudios relacionados con la investigación criminal, materia penal y afines. 12. Con vocación de servicio y liderazgo, preferentemente que participe o haya participado en actividades de proyección social y desarrollo humano. 13. De preferencia con capacidad comprobada en puestos de dirección de equipos de trabajo. 14. Que en su ejercicio profesional haya demostrado rectitud. 15. Con independencia e imparcialidad comprobadas. 16. Comprometido o comprometida con la plena vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. 17. Que no haya representado o asesorado en forma habitual a los principales referentes del crimen organizado, sindicados de narcotráfico, lavado de dinero, fraudes, evasión impositiva, delitos financieros, adopciones irregulares, violaciones de los derechos humanos, corrupción o abuso de poder y otros delitos de alto impacto. Se excluye a los defensores públicos. 18. Que carezca de señalamientos en el ámbito penal, administrativo o ético que revistan características tales que fundadamente arrojen dudas acerca de su honorabilidad e idoneidad. Bien, son 18 puntos. Bueno, vean, señores comisionados, aquí en este punto del, del perfil para candidatos hay dos propuestas. Existe una propuesta de perfil que hizo los miembros de Projusticia, ¿sí? Luego hay otra propuesta que hizo el Guatemala Visible.
en algunos aspectos de ellos, muchos de los aspectos de ellos coincidimos totalmente en los aspectos, porque hay algunos aspectos que son legales, son de la Constitución y de la ley, y muchos que estamos coincidentes en eso. Algunas cuestiones hay donde creo que hay que tener muy en cuenta dentro de los principios que trae la ley, el de objetividad. Ese de objetividad que hace énfasis en que se tienen que, las calificaciones tienen que tener en cuenta cuestiones concretas, medibles, pertinentes, es decir, que sean objetivas. Es decir, tratar de evitar los criterios subjetivos y discrecionales, se hace alusión a ese principio fundamentalmente. Y yo creo que, porque hay muchas cuestiones que se dificulta bastante la medición del aspecto. Aquí hay una propuesta que es la que leyó el secretario, de 18 puntos, que se trató de elaborar tomando en cuenta las dos propuestas anteriores, la Justicia y la de Guatemala Visible. Entonces, tiene... Muchas gracias. Bueno, pues como usted bien decía, recogiendo un poco los puntos que señala Movimiento por Justicia, Guatemala Visible, Incidencia Pública y la propuesta que tenemos por acá en relación al perfil del fiscal general de la República, el jefe del Ministerio Público, también la experiencia que se ha tenido en las otras comisiones en que hemos participado. Yo sugería que la verdad que se pudiera separar en el perfil en tres apartados importantes, que serían los requisitos indispensables, que son los requisitos legales, constitucionales; el otro, que son las competencias básicas, las competencias del candidato, y las características personales que determinan la idoneidad para el ejercicio del cargo. En la primera, en el requisitos indispensables, pues van todos los requerimientos que establece la Constitución y la ley, las competencias básicas, y pues van incluidas varios de los aspectos que están desarrollados en el perfil que se nos está proponiendo. Y el último, que son características personales, en las cuales se destaca el liderazgo, la habilidad para aprender nueva información, carácter en la toma de decisiones, la pertinencia, el autocontrol, la facilidad de comunicación, la actitud para trabajo en equipo, la inteligencia emocional, la independencia, el control cognitivo, la tolerancia, la rectitud y la probidad. Digamos, esa es mi propuesta. Gracias, señor presidente. A lo que hace relación el doctor Escobar Menaldo en cuanto a la división de las tres características, eso estaba también en lo que era la convocatoria anterior. Yo tengo acá una copia de la convocatoria anterior y también quisiera hacer la propuesta, en todo caso, que esa convocatoria anterior, también que fue elaborada precisamente por la Comisión de Postulación, y lo que decía el doctor Rolando Escobar, que está dividida en tres, también lo tiene dividido en tres, tal vez para facilitar el trabajo de los comisionados, en todo caso, poder hacer la revisión respectiva de la convocatoria anterior, y si hay alguna observación, pues en todo caso hacerla, para en determinado momento establecer esos tres apartados que establecía el doctor Rolando Escobar, y que yo creo que llenan precisamente lo que es las propuestas de los distintos sectores sociales y civiles. Gracias, señor presidente. Se está refiriendo a la convocatoria. Sí. Establece los requisitos precisamente y el perfil ya establecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá la convocatoria anterior, donde establece precisamente 1, requisitos indispensables; 2, las competencias; 3, lo que son las características personales que determinan la idoneidad en todo caso. Entonces, realmente, si entramos a ver el perfil, es porque es precisamente lo que va a ir dentro de la convocatoria en todo caso, ¿no? Entonces, la propuesta es poder observar la convocatoria anterior, donde ya consta ese aspecto de perfiles, y hacer algunas observaciones en todo caso con respecto al que tengan los comisionados. Solamente, presidente.
Señor Chila, ¿sí? A referirme precisamente a eso, señor presidente, este fue el perfil que elaboramos en la comisión de postulación anterior que culminó con el proceso del actual fiscal y creo yo que nos dio muy buenos resultados y me permiten compartir la experiencia de manera tal que creo yo y sugiero, coincidiendo con el doctor Escobar, que eso usemos de base. Sí, bueno. Sí, gracias, señor presidente. Siempre en aras de la objetividad, y hay dos cosas que yo quisiera señalar. Me gusta mucho la división que se hace de los requisitos por mandato legal, requisitos éticos, requisitos académicos y profesionales que tiene la propuesta. Me parece bien. Ahora, en ese perfil ideal, en el punto número 7, encuentro un poco incoherente el tema de la administración pública o privada, porque por sus funciones el fiscal general, como lo dice la ley respectiva, es necesario que los candidatos estén relacionados con la materia penal, la investigación criminal y otras afines. No encuentro demasiado relevante el tema de la experiencia profesional privada. Más bien el punto 8 sí es muy importante porque quiero recordar que también de la lista corta van a salir 3 miembros del Consejo del Ministerio Público, por lo cual es importante que tengan esa experiencia. Y con relación al punto, si me permite, yo. Sí, donde se menciona que no tenga señalamientos. Yo pienso que nosotros debemos usar la palabra correcta desde el punto de vista legal, que es impedimentos o sindicaciones. Entonces, en aras de la vigencia de la Constitución relacionado con el derecho de defensa, tiene que ser la palabra sindicación, porque entonces un sindicado tiene que estar sometido a un proceso penal en el cual tiene que tener el derecho de defensa. Un señalamiento es de un vocablo demasiado amplio, demasiado subjetivo. Recordemos que nuestra profesión, especialmente en el ejercicio de las funciones judiciales y fiscales, siempre hay alguien que está descontento con la actuación del administrador de justicia o de la actividad fiscal y puede hacer señalamientos. Eso creo que no debe ser una base para nosotros, sino yo creo que la palabra correcta ahí es indicaciones. Solamente, señor presidente. Señor presidente. Sí, Gracias, señor presidente. Señor presidente, tenemos una propuesta concreta de parte del abogado Archila y del licenciado Cabrera, con la posibilidad de que pudieran reproducirse las notas que ellos tienen y que las socializáramos y la conociéramos para tomar en cuenta esa posibilidad y lograr avanzar de esa manera.
¿Han recibido ustedes en ese momento la convocatoria que se publicó la última vez para el periodo 2010-2014? Me permito leer en este momento el perfil ideal, que es el que estamos ahorita platicando. En esa ocasión quedó perfil ideal del fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, y aparece en ese orden de ideas: requisitos indispensables: ser abogado o abogada, colegiado o colegiada, activo o activa, ser guatemalteco o guatemalteca de origen, ser mayor de 40 años, ser de reconocida honorabilidad, encontrarse en el pleno goce de sus derechos ciudadanos, haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado o abogada por más de 10 años. En cuanto a las competencias, acá se determinaron las siguientes: experiencia o conocimiento en materia penal que garantice el efectivo ejercicio de la acción penal pública, preferentemente con formación y desarrollo académicos, con estudios a nivel de posgrado en el campo de investigación criminal, penal y afines, preferentemente con méritos obtenidos en materia de derecho penal, criminal o afines, con experiencia o conocimiento en la dirección de entidades públicas o privadas que garanticen el efectivo funcionamiento de la institución, preferentemente haber realizado actividades de docencia universitaria o docencia impartida en las distintas instituciones vinculadas al sector justicia relacionados con la investigación criminal, la materia penal y afines, preferentemente investigador jurídico con publicaciones, ensayos y estudios relacionados con la investigación criminal, materia penal y afines, con vocación de servicio, preferentemente que participe o haya participado en actividades de proyección social y desarrollo humano, con capacidad para dirigir y liderar equipos de trabajo, que en lo personal y en el ejercicio profesional haya demostrado honradez y valores éticos, independencia que garantice el eficaz cumplimiento de sus obligaciones como fiscal general, comprometido o comprometida con la plena vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, que no haya representado o asesorado en forma habitual a referentes del crimen organizado, sindicados del narcotráfico, lavado de dinero, fraudes, evasión impositiva, delitos financieros, adopciones irregulares, violaciones a los derechos humanos, corrupción o abuso de poder y otros delitos de alto impacto. Se excluye a los defensores públicos. Que carezca de señalamientos en el ámbito penal, administrativo o ético que revistan características tales que fundadamente arrojen dudas acerca de su honorabilidad e idoneidad. Características personales que determinan la idoneidad para el ejercicio del cargo, tales como liderazgo, habilidad para aprender rápidamente nueva información. C, carácter y temple. D, persistencia y tenacidad. E, autocontrol. F, comunicación. G, actitud para trabajar en equipo. H, inteligencia emocional. I, independencia. J, control cognitivo. K, tolerancia. L, honestidad. M, rectitud. N, probidad. Los aspectos del perfil de personalidad podrán ser evaluados técnicamente por la Comisión de Postulación, la que utilizará los recursos profesionales que estime pertinentes. Para el efecto contará con asistencia especializada. En el proceso de evaluación, la Comisión de Postulación ponderará los diferentes elementos del perfil con el objetivo de reconocer y valorar todos aquellos méritos y fortalezas
en cada una de ellas de los aspirantes a fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público. En realidad son coincidentes, ¿no? Son coincidentes. Sí, licenciado. Esta es una propuesta que se originó desde la primera comisión, y lo que se hace muy acertadamente aquí es que se divide en tres espacios importantes, que es el requisitos indispensables que dice la ley, como señalaba, las competencias y las características personales. Porque si revisamos el que primeramente leyó el señor secretario, pues prácticamente son los mismos. Lo que hay aquí es una división que me parece adecuada, digamos, y que identifica muy claramente el perfil que se desea para el fiscal general. Lo que repito es, hay una ordenación de las características que debe de reunir el mismo. Sí, yo lo veo bien, aunque todo es perfectible. Entonces, yo pondría dentro de las características personales, y lo pondría en primer lugar, valentía, porque ninguno de los términos ahí enunciados equivale a valentía. El fiscal general tiene que ser una persona valiente, que si hay que denunciar a quien haya que denunciar, lo hace y entabla el proceso correspondiente. Así que yo propondría que, además de las características allí contenidas, se agregue la valentía, que es un término desde luego bien definido. Y solamente quería reiterar la propuesta en aras de la legalidad de que la palabra señalamiento se cambie por sindicaciones, que es el término adecuado, solamente. Bueno, vean, señores comisionados, yo estoy de acuerdo que yo veo entre las propuestas que tenemos que hay coincidencia, y hay absolutamente coincidencia con esto. Y lo de positivo que esto tiene es que tiene ya la división respectiva entre los requisitos legales, lo relativo a competencias y lo relativo a características personales de cada uno de los candidatos. Yo creo que es positivo. Tendríamos que aprobarlo. Sin embargo, yo diría que tal vez lo podemos ir aprobando por puntos. Por puntos. Y ahí en cada uno de los puntos, si hay alguna modificación, la podemos hacer, ¿no? Estaríamos bien, ¿sí? Entonces, si hay alguna modificación, podríamos realizarla. Tal vez el primero, que se refiere a los requisitos indispensables, esos los miramos de una vez. Ya están en la ley. Pero ahí los vamos a mencionar. Sería requisitos indispensables, sería la primera parte. Ser abogado colegiado activo, guatemalteco o guatemalteca de origen, mayor de 40 años, reconocida honorabilidad, encontrarse en el pleno goce de sus derechos ciudadanos, haberse desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. Bueno, sería el primer grupo de requisitos. Creo que todos estamos de acuerdo, no podemos manifestarnos en contra. Estamos por unanimidad. Ahora entraríamos a los requisitos de competencias. 1. Experiencia o conocimiento en materia penal que garantice el efectivo ejercicio de la acción penal pública. ¿Estamos de acuerdo? Levantamos la mano. Preferentemente con formación y desarrollo académicos, con estudios a nivel de posgrado en el campo de investigación criminal,
penal y afines. Creo que hay acuerdo. Votamos. 3. Preferentemente con méritos obtenidos en derecho penal, criminal o afines. Votamos. 4. Con experiencia o conocimiento en la dirección de entidades públicas o privadas que garanticen el efectivo funcionamiento de la institución. ¿Sí? Sí, yo ahí hago la objeción de entidades privadas porque cualquier entidad privada podría calificar. Aquí estamos en algo especialmente serio como es el Ministerio Público. Entonces, yo propongo que se quite lo de privadas y que se ponga dirección de entidades públicas que garanticen el efectivo funcionamiento de la institución. Tal vez ahí habría que ponerle atención que el aspecto que se está evaluando, más que todo, es la capacidad de dirección. Eso. Es decir, dirigir una institución, dirigir un ente colectivo. Eso es lo que se está evaluando fundamentalmente. ¿Tiene la palabra? Sí, no, ese era mi punto. O sea, que la competencia es la capacidad de alta dirección. Y eso indistintamente si es una entidad pública o una entidad privada. Lo que interesa saber es si esa persona tiene capacidad de gestión y de organización. Planificación estratégica, presupuestos, objetivos. Votaríamos primero por el requisito tal como lo hemos leído aquí. Entidades que estén de acuerdo con eso, que se sirvan levantar la mano. Bueno, entonces, ahí hay mayoría. Y solo que se tome nota de mi voto en contra, por favor. ¿Cómo no? La secretaria. Preferentemente haber realizado actividades de docencia universitaria o docencia impartida en las distintas instituciones vinculadas al sector justicia, relacionadas con la investigación criminal, la materia penal y afines. Creo que estamos de acuerdo. Levantamos la mano. Preferentemente investigador jurídico con publicaciones, ensayos y estudios relacionados con la investigación criminal, materia penal y afines. Creo que no hay discusión de esto, pero lo aprobamos. 7. Con vocación de servicio, preferentemente que participe o haya participado en actividades de proyección social y desarrollo humano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, yo quisiera proponer que aquí se agregara el término solidaridad, porque no necesariamente es lo mismo actividades de proyección social y desarrollo humano. Entonces, podría ser proyección social, solidaridad y desarrollo humano. Que se le agregara la palabra solidaridad. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? ¿Está de acuerdo? Se agregue la palabra solidaridad. Queda aprobado así. Con capacidad para dirigir y liderar equipos de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Un comentario. Aquí es donde va lo de capacidad de dirigir y liderar equipos de trabajo como las empresas privadas. Por eso es que yo había hecho la objeción, porque
un equipo de trabajo va en todo sentido, pero no es lo mismo dirigir una empresa privada que es fundamentalmente lucrativa a una entidad pública. Entonces, esto es lo que da la razón de por qué es diferente la experiencia en la dirección de entidades públicas con entidades privadas, porque el equipo de trabajo es precisamente donde se ve la capacidad de dirigir y liderar los equipos de trabajo. Estoy consciente que ya se aprobó, señor presidente, pero sí quería hacer la observación de que este punto es precisamente la característica de dirección y liderazgo en equipos de trabajo. Bueno, estamos ahí. De todas maneras, seguimos. Pues fíjense que en esto hay algunas diferencias de grado, ¿ah? Porque, por ejemplo, aquí, esta no entra en la clasificación ni de empresa pública ni de privada, pero sí somos un equipo de trabajo. Y así hay algunas diferencias de grado que se van dando en la práctica. Bueno, pero de todas maneras eso ya está, ya lo tenemos aprobado. ¿Sí? No solamente el comentario de que la competencia que se busca es el trabajo en equipo, ¿verdad? Y esa es una capacidad que pudo haberse adquirido en lo privado o en lo público, nada más como un comentario. ¿Cómo no? Bueno, seguimos. Que en lo personal y en el ejercicio profesional haya demostrado honradez y valores éticos. ¿De acuerdo? Menos. Independencia que garantice el eficaz cumplimiento de sus obligaciones como fiscal general. Independencia de criterio, independencia en sus actuaciones. Creo que estamos de acuerdo. Comprometido con la plena vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. También, estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí, la base del Estado de Derecho y de los derechos humanos es la Constitución de la República. Entonces, yo sugeriría poner en primer lugar, comprometido o comprometida con la plena vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. ¿Estarían de acuerdo con ese agregado? Bueno, de acuerdo. Que no haya representado o asesorado en forma habitual a referentes del crimen organizado, sindicados de narcotráfico, lavado de dinero, fraudes, evasión impositiva, delitos financieros, adopciones irregulares, violaciones a los derechos humanos, corrupción o abuso de poder y otros delitos de alto impacto. Se excluye, dice entre paréntesis, a los defensores públicos. Bueno, claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Sí? Señor presidente, en la propuesta que había hecho el doctor Rolando Escobar había una agregado que decía a los principales referentes. Entonces yo sí, en todo caso, me adheriría en ese sentido a cambiar en ese aspecto y poner a los principales en este caso. Esa sería la propuesta, señor presidente. Estamos en el inciso penúltimo. A los principales referentes. Ajá, donde dice que haya representado o asesorado en forma habitual a los principales referentes. El crimen organizado. Perdón, yo creo que eso es muy subjetivo, no es determinable. Es decir, ¿quién califica que es el principal o no referente del crimen organizado? Yo creo que es un poco difícil. No es que sea los principales. A los principales. La Sí, propuesta que está en pantalla dice en forma habitual a los principales referentes. Exacto, pero eso de principal. Lo que establece acá dice a los referentes. Entonces, mi propuesta es a los principales.
lógicamente, como dice el secretario, o sea, una forma de interpretación puede ser discutible, igual habitual puede ser discutible también. Entonces, yo sí haría la propuesta a como está en la pantalla en el inciso 12. Señor presidente, Bueno, yo vea- sí discrepo. Yo considero que es mejor dejar referentes, o sea, que quede amplio eso, o sea, cualquier referencia al crimen organizado, porque tampoco nosotros tenemos la capacidad de determinar si es un principal referente o no. No sé. Perdón, señor presidente. Sí, yo creo que sí nos pone en problemas de evaluación. Porque aquí se refiere a la forma habitual, pero eso se refiere a la actividad del abogado, es decir, quien reiteradamente, habitualmente haya defendido. Es decir, no una vez, sino que varias veces. Entonces, pero entre lo determinar en un caso quién es principal, quién no lo es, ya nos pone en subjetividades difíciles de medir. Sí, perdón. Sí, licenciado. Sí, la verdad, la propuesta de principales no fue mía. La propuesta de principales viene en el perfil ideal que nos presentaron aquí en la comisión. Yo estaría de acuerdo en que se dejara, tal como señalaba el presidente, en forma habitual a referentes del crimen, porque al señalar, como decía la otra propuesta, los principales referentes, nosotros no tenemos conocimiento de quiénes son los principales referentes. Yo creo que es una cuestión muy subjetiva. Es preferible que quede, es mucho más fácil sobre la forma, la habitualidad, que sobre señalar quién es principal y quiénes no. La palabra referentes no tiene ninguna connotación legal. El crimen organizado, como la expresión lo dice, es una organización criminal. Allí el término correcto sería responsables del crimen organizado. Ahí ya no importa si son principales o no, sino son responsables del crimen organizado, porque a continuación usa el vocablo sindicados de narcotráfico, lavado, etcétera. Entonces, usemos términos legales, porque somos nada menos que decanos de facultades de Derecho y debemos excluir términos que han venido a improvisarse en forma muy coloquial. Así que mi propuesta es responsables del crimen organizado, porque si vamos a referentes o relacionados con el crimen organizado, pueden ser hasta las víctimas. Entonces seríamos injustos de estar excluyendo a quien haya representado, asesorado a una víctima del crimen organizado. Miren, tratando una propuesta ahí, ¿por qué no ponemos en general a sindicados del crimen organizado, coma, de narcotráfico, y ahí sigue la lista? ¿Ah? ¿No? Señor presidente. Me permite, es que el crimen organizado ya es un delito. El crimen organizado es una organización criminal. Entonces, sí estoy de acuerdo en poner sindicados de participación en el crimen organizado, narcotráfico, etcétera. Presidente. Estamos a discusión, señores. La palabra sindicados no indica que han sido condenados. Entonces yo pienso que la palabra sindicados tampoco cabría, sino que han sido condenados legalmente en juicio, que tienen derecho de defensa. Gracias. Pido la palabra, señor presidente. Yo quisiera adherirme primeramente a la propuesta hecha por el doctor Rodrigo Montúfar en un principio, que hable de responsables del crimen organizado, porque también sí no comparto que se indique ahí la calidad de sindicados. Entonces me quiero adherir a la propuesta original del doctor Rodrigo Montúfar, de responsables del crimen organizado. Responsables del crimen organizado. Bueno, estamos.
Ya, porque ya la pertenencia al crimen, a la organización del crimen organizado ya es delito, pues. Ya es. Quisiera pedirle palabra y poner un caso hipotético. Hay abogados litigantes que llevan en sus bufetes casos y que al final son absueltos dentro del mismo proceso penal. Entonces, a estas personas que deseen participar para fiscal general se le estaría vedando entonces su derecho, porque ya participó en un proceso, pero que al final de cuentas fue absuelta la persona. Entonces, creo que en ese sentido deberíamos ser mucho más categóricos, que lo que se busca con este artículo principalmente es que los abogados que hayan llevado casos del crimen organizado y que obviamente fueron debidamente condenados, pues creo que en esos casos, en forma habitual, en esos casos, pues sí estaría yo de acuerdo en que se indicara tal como está la propuesta. Perdón, solo que en el ejemplo ahí no habría habitualidad. Eso fue solo un caso que tuvo la persona y que evidentemente no entra dentro del contexto de la competencia preferible, porque no es habitual, un caso no es habitual. Yo creo que el espíritu es que aún a pesar de que no exista condena en función de un individuo, pues hay una cierta percepción general de que hay personas que se dedican al narcotráfico o cualquier otra actividad delictiva, aunque nunca hayan sido condenados. Yo creo que más o menos por ahí va el espíritu. Es una persona de quien se dice muchas veces que está involucrado en esos temas, pues, pero jamás se le ha probado nada. Entonces, usar palabras como sindicado o responsable ya implican procesos. No sé si eso limitaría el espectro. Gracias, señor presidente. Tal vez para paliar la moción planteada por el doctor Montúfar y las demás que se han planteado. Realmente hablar de sindicados o responsables sí es calificar. Referentes ya dijimos que no dice nada. Yo propongo que se eliminen esos términos por el término relacionados, que informa a las personas que relacionadas con el crimen organizado, etcétera. Quitar la palabra sindicado. ¿Perdón? Sí, relacionados con actos del crimen organizado podría ser la redacción que nos dé la luz para no incurrir en una calificación subjetiva y delicada y peligrosa. Con personas relacionadas al crimen organizado, ¿no? Que no haya representado o asesorado en forma habitual a personas relacionadas al crimen organizado. ¿Sería esa? ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Votemos entonces. Relacionados. Entonces la toma ahí. ¿Solo? Bueno. Ya. Bueno, vamos ahorita con los siguientes características personales que determinan la idoneidad. Sí, que carezca de señalamientos en el ámbito penal, administrativo o ético que revistan características tales que fundamentalmente arrojen dudas acerca de la honorabilidad e idoneidad. Presidente, tal como lo había manifestado anteriormente, yo propongo la sustitución de la palabra señalamientos por sindicaciones. Ajá.
Hay una propuesta para que en ese requisito, en lugar de señalamientos, se pongan indicaciones. ¿Están de acuerdo? ¿Estarían de acuerdo con eso? Entonces aprobémoslo. ¿Sí? Tenía nada más un comentario. Digamos, tal vez el tema está que en cuanto a la honorabilidad, estamos claros, a pertinencia, dijéramos, de sindicaciones, pero en cuanto a la idoneidad, yo sí considero que los señalamientos sí tienen, digamos, bastante que decir para el tema de la idoneidad. Creo que son dos cuestiones distintas y considero que sí valdría la pena dejar el término señalamientos en cuanto a la idoneidad, porque sindicaciones es distinto de señalamientos. Es más amplio señalamientos. Y en congruencia con lo que yo decía antes, tenemos que usar términos legales. Estamos en una función eminentemente legal. No podemos usar vocablos que corresponden a un lenguaje coloquial extrajurídico. Entonces, igual que la palabra referentes y otros términos así, no es lo nuestro. Somos maestros responsables de la educación de futuros abogados. Tenemos que utilizar los términos correctos, idóneos y asertivos. Y el término señalamiento es un término vulgar en lenguaje coloquial que no dice nada, es un término extrajurídico, ni siquiera es prueba en derecho. En cambio, las indicaciones es un vocablo jurídico solamente. Bueno. Sí, señor Cabrera. Gracias, señor presidente. Realmente hemos vivido dentro de un estado en el cual lo que se busca es precisamente que haya reconocida honorabilidad e idoneidad. Las propuestas que se hicieron por parte de algunos grupos de la sociedad civil al Congreso de la República establecía que los señalamientos debían de ser fundadamente y que en determinado momento deberían de acompañarse pruebas con tales señalamientos, ¿no? Esto creo yo que es importante por el aspecto que hay muchas personas que cuando van a presentarse a una postulación aparece cualquier señalamiento, cualquier denuncia en Tribunal de Honor, cualquier denuncia en el régimen disciplinario y que muchas veces no contiene una situación que sea fundada. En todo caso, hubo situaciones en las cuales también algunas comisiones presentaron denuncias ya desestimadas de algunos postulados en todo caso. Entonces yo creo que lo que sí nos reviste a nosotros, como decía el doctor Montúfar, una cuestión técnica y legal, es el aspecto de centrarnos en lo que dice fundadamente, ¿no? O sea, ese señalamiento debe ser fundado y yo creo que en todo caso debería estar en determinado momento y mi propuesta sería en todo caso que se agregara ahí que carezca de señalamientos en el ámbito penal administrativo que revistan características tales que fundadamente y acompañados de las pruebas pertinentes arrojen dudas acerca de la honorabilidad. Esa sería mi propuesta, señor presidente. Pero sí. Sí, pero sí es. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Si leemos detenidamente la propuesta que aparece en pantalla, y me quiero referir a dos temas con mi intervención. Dice que carezca de señalamientos
en el ámbito penal, administrativo o ético que revistan características tales que fundadamente arrojen dudas acerca de su honorabilidad e idoneidad. Los señalamientos, a mi entender, aunque se diga que es un término vulgar o coloquial, es un término comprensivo, es un término amplio que nos da una noción de que efectivamente, aunque ese señalamiento no sea constitutivo de delito y que se convierta en una sindicación, nos da una idea a los comisionados para saber si el postulante de que se trate tiene la honorabilidad e idoneidad para el desempeño del cargo. Por eso yo creo que definitivamente debemos conservar el término señalamiento, aunque efectivamente, como dice el doctor Montúfar, no sea el término más feliz cuando se imparte un curso de derecho. Pero sí estoy insistiendo o proponiendo que se conserve ese término. Y el segundo es, evidentemente, esos señalamientos o la manifestación de impedimentos de los candidatos deben estar debidamente fundados atendiendo a la preocupación del doctor Cabrera, preocupación que yo por supuesto comparto, porque no es justo que a los candidatos se les haga algún señalamiento o se manifieste que tienen algún impedimento y que sea una denuncia anónima o que no se acompañe de los soportes documentales apropiados. Es más, en la comisión pasada recibimos una manifestación escrita de la Procuraduría de los Derechos Humanos que nos guió respecto de la calificación de señalamientos o manifestaciones de impedimento, que en su momento yo por lo menos voy a proponer que la hagamos propia de esta comisión al momento de calificar. Muchas gracias, señor presidente. Rodrigo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Para no extender la discusión, el órgano idóneo y además legal para dirimir esta duda es el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Y yo quisiera proponer que el pronunciamiento sobre la materia la hiciera el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, porque si a juicio de dicho funcionario que dirige el Tribunal de Honor de nuestro gremio, tal o cual término, me adhiero a lo que él diga, porque soy respetuoso de la competencia y la calificación de esta materia. Solamente. Perdón por alusión directa y personal. Complicadísimo, sin embargo, creo que la palabra, como bien lo dijese alguien que me antecedió en el uso de la palabra, creo que nos debe llamar mucho la atención la palabra fundadamente o con fundamentos, con alguna prueba, porque el señalamiento o la sindicación irresponsable o espuria que muchas veces sucede también es delicada. Como consecuencia de ello, estimo que al término que le debemos poner más atención es fundadamente o con fundamento, porque pueden haber sindicaciones o señalamientos, repito, espurios, irresponsables y que dañan mucho o pueden dañar mucho la honorabilidad de cualquier colega, cualquier persona. Entonces, independientemente de que adoptemos el término sindicación o señalamiento, mi posición es que le demos importancia mayúscula, entre comillas, en negrillas y ojalá subrayada a lo fundado o fundadamente. Gracias. Sí, en esa misma línea de ideas también no debemos olvidar que dentro del proceso
cualquier candidato que se presente y sea pues objeto de estos señalamientos o sindicaciones tiene un plazo de 5 días para que pueda desvirtuarlos. Entonces, si él considera que son señalamientos infundados, que fue lo que el licenciado, el presidente del Tribunal de Honor dijo al principio, pues ahí tiene su debido proceso para poder defenderse, ¿verdad? Yo también creo que el término, si no es el jurídico, digamos, ortodoxo y adecuado, por su amplitud, permite a la comisión contar con mayores herramientas que si se redujera únicamente al término de sindicación que implica la existencia de un proceso. Como bien dijo el licenciado Reyes Calderón, un proceso que no sabe uno en qué va a terminar, si con una sentencia condenatoria o absolutoria, ¿verdad? Sí, yo me remito a la ley, colegas, y me refiero al decreto 19-2009, ley de comisiones de postulación, cuyo artículo 20 se refiere exactamente a esto, publicación de nombres de aspirantes, para que cualquier persona que conozca sobre algún impedimento lo haga saber por escrito a dicha comisión. Entonces, yo propondría que se use la palabra legal, que carezca de impedimentos, tal como lo dice la ley, en el ámbito tal o cual, porque pensemos que con solo la publicación de una sindicación ya se hace daño a la imagen, al prestigio, a la reputación de una persona, y como lo dije antes, la función judicial y la función fiscal siempre deja insatisfecha a una de las partes, y entonces a veces se valen de la presión mediática para hacer daño a la imagen de esa persona, y nosotros no podemos hacernos eco de esa clase de actitudes. Nuestra función es eminentemente legal, y en este sentido, la ley en el artículo 20 da el término preciso para estas situaciones que se llama impedimento, solamente. Sí, licenciada. Señor presidente, yo considero que estamos algo confusos. Aquí tenemos 3 presupuestos: ámbito penal, ámbito administrativo y ámbito ético. Entonces, si hablamos de penal, lógicamente son sindicaciones. Administrativo, no podríamos tener un delito administrativo, hay faltas o sanciones. Igual en ámbito ético. Entonces yo considero que la palabra adecuada sería señalamientos, porque ya va a englobar a esos 3 presupuestos. Solamente. Vean, señores, fíjense que aquí, yo veo que aquí hay un problemita más que todo en la terminología de amplitud del término. Porque incluso en nuestro medio, en la práctica, cuando se sindica a alguien, generalmente la sindicación va referida al ámbito punitivo, al ámbito penal. Hay sindicaciones de delitos. Los señalamientos contra personas, pues tal como están en este mismo requisito, unos se refieren al ámbito penal, que esos señalamientos podrían ser sindicaciones de delitos, pero se refieren también al ámbito administrativo o ético. Es decir, en administrativos se hacen señalamientos contra personas de hechos anómalos que no necesariamente constituyen delitos. Lo mismo sucede en el campo ético, se hacen señalamientos de inmoralidades, de falta de ética en algunas personas sin que necesariamente constituyan hechos delictivos. Incluso, por ejemplo, hablaba ¿cómo se llama?, el presidente del Tribunal de Honor. Pues en el Tribunal de Honor se hacen señalamientos contra abogados, contra notarios, pero que no necesariamente también constituyen delitos, sino que pertenecen al mundo disciplinario. Entonces, aquí por eso yo creo que la palabra señalamiento pues es más amplia, precisamente por la realidad a la que se está refiriendo, que son varias realidades: penal, administrativo o ético. Entonces, tendríamos que decidir en cuanto a eso. Yo estaría de acuerdo con la misma palabra que está ahí en la propuesta. Pero de todos modos, si ya no hay intervenciones, votaríamos. Quienes estén de acuerdo con que se quede la palabra señalamientos, le hicieron levantar la mano. Con los que estén con la otra posición, indicación.
Y que se tome nota de mi voto en contra, por las razones que ya apunté. Voto en contra. Esta se aprueba por mayoría. Bien. Vamos con características personales que determinan la idoneidad para el ejercicio del cargo. Liderazgo. ¿Estamos de acuerdo con liderazgo? Andamos. Habilidad para aprender rápidamente nueva información. ¿Estamos? ¿Cómo? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Levantamos la... Bueno. C. Carácter y temple. Carácter y temple. ¿Sí? Gracias, señor presidente. En esta literal C creo que, no sé, porque se trata del carácter, el temple, la posición que puede o debe asumir el fiscal general en un determinado momento. Como consecuencia, yo propongo que se agregue la palabra valor, carácter, temple y valor. Valor. Valentía. Yo había dicho valentía. Carácter, temple y valentía. ¿Estarían de acuerdo? Bueno, carácter, temple y valentía. ¿Quién va a ser el valiente? D. Persistencia y tenacidad. ¿Estamos de acuerdo, señores? Bueno. Autocontrol. Yo creo que es importante. Autocontrol. Comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Comunicativo. Actitud para trabajar en equipo. ¿Estamos de acuerdo? Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. ¿Sí? ¿Quién? ¿Me permite, presidente? Sí, Rodrigo. Disculpen, colegas, que regrese al punto D. La palabra correcta es perseverancia. Es un vocablo de connotación positiva, perseverancia. Porque persistencia puede ser el que persiste haciendo algo malo. Entonces, la palabra, el término correcto sería perseverancia y tenacidad para hablar de valores, solamente. En lugar de persistencia, perseverancia y tenacidad. ¿Sería eso? Yo creo que sí, ¿no? Está bien. Estamos en el H, inteligencia emocional. ¿Estamos de acuerdo con la inteligencia emocional? Sí. Independencia. Ya hemos hecho alusión a eso ya, pero está bien. Control cognitivo. Eso sí no lo entiendo. Control cognitivo. Control cognitivo. Pues ese no es. Sí, porque es bien. Control cognitivo, es decir, puede haber no control cognitivo, no control de nuestros conocimientos. Sí. Sí. Control cognitivo. ¿Estaría de acuerdo en que lo eliminemos? Aquí hay una... Levantemos la mano porque si no... ¿Sí? Bueno.
Tolerancia. Creo que está bien, ¿no? Tolerancia. Estamos bien. Honestidad, por supuesto. Rectitud, también. Probidad, robo. Bueno, hasta ahí llegarían todas las características y luego está el complemento ahí que esos pueden ser valorados técnicamente. Estaríamos hasta ahí. Perfil ideal. Aprobado. Buenas. Aprobación de formulario, sí. Exacto. Aprobación de formulario. Es agenda. En sus aprobación de formulario de solicitud. Formulario. Número 11. Sí. En nuestro expediente, en el apartado número 11, aparece una propuesta vinculada con el formulario de solicitud de inscripción como postulante a Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. Dos apartados, el primero de ellos a mano izquierda, en donde se colocará la fotografía reciente, y a la derecha aparece el sello de recepción. En una... ¿termino de leer? Luego hay una casilla de datos generales, nombre completo, apellidos y nombre, edad, estado civil, nacionalidad, dirección para recibir notificaciones, teléfono, celular, correo electrónico, documentación que debe acompañarse. Y se indica formulario de solicitud de inscripción, constancia original de colegiado activo. Ahí quisiera yo agregar algo, no sé si de una vez vamos aprobando. Sí. Ahí debería ser reciente. Constancia original de colegiación activa reciente. Reciente. Sí, tiene razón. Sí. Constancia o certificación de 10 años de ejercicio profesional o constancia ¿De una vez? Si quiere que aprobarlo de una vez. La verdad, aprobémoslo de una vez. No, perdón. Entonces, con relación, la primera sugerencia, en lugar de poner pegar fotografías, dice adherir. ¿Sí? La primera... Adherir fotografía reciente. ¿Sí? Bueno. Luego los datos generales. Nombre completo, apellidos y nombre. Sí. Edad, estado civil, nacionalidad, dirección para recibir notificaciones, teléfono, celular, correo electrónico. ¿Sería conveniente que anotaran el número del DPI? ¿Número qué? DPI. Ah, sí. DPI. Correcto. Bueno, con esa adición aprobamos esa primera parte. En cuanto al rubro de documentación que se acompaña, formulario de solicitud de inscripción. De acuerdo. Constancia original de colegiación activa y se propone que sea reciente. Reciente. Ahí tenía yo la
la propuesta de que sea constancia original de colegiación activa para el año 2014, porque es la única que corresponde. Para el año 2014. Bueno, está bien, ¿verdad? Está bien. Votamos en esa forma. Sí. Creo que dice 2014 que está extendida en este año. Cuando se dice reciente, que sea extendida en este año. En el año 2014. Bueno, sí. Pero, perdón, no coincidiría con el cronograma porque vamos a empezar a recibir solicitudes en marzo. El carnet se vence el 30 de marzo, entonces, ¿es colegiación activa? Es que está activo. Pues no necesita fecha, en mi opinión. Pero sí tiene razón el doctor, perdón. Es que uno está activo hasta marzo, digamos, y canceló solo diciembre. Luego, si es para mayo, si nos trae una constancia que tiene fecha de marzo, obviamente no pasa. Entonces, basta con que diga reciente y que quepa dentro del rango de tiempos. Si me permite, yo sí, precisamente por esa razón, de la palabra para el 2014. Es para el 2014, porque si es hasta marzo, no sirve. Constancia original de colección activa reciente. Quedamos ahí. Reciente. Bueno, seguimos. Constancia o certificación de 10 años de ejercicio profesional o constancia de haber desempeñado un periodo completo como magistrado o magistrada de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad. Yo quisiera opinar que ahí fuese certificación de una vez, no como constancia. Por ejemplo, el colegio sí extiende certificación, extendido por el secretario. Igual podría ser en el Ministerio Público, como son dos constancias o certificaciones que se están pidiendo, mejor que se solicite de una vez la certificación, quitar la constancia. Miren, fíjense, yo diría que aquí lo pertinente es comprobar ese hecho. Y el hecho nos lo comprueba una certificación o una constancia, porque los dos son documentos oficiales. Entonces yo diría que es mejor mantener esa amplitud, porque si no nos ponemos muy restrictivos, ¿no? Bueno. Constancia reciente de carencia de antecedentes penales. También. Reciente. Constancia reciente de carencia de antecedentes policíacos. Está bien. Constancia original del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en la que se establezca no haber sido sancionado o sancionada, y en su caso, constancia de no haber sido sancionado o sancionado por el Fiscal General de la República. También propongo que sea reciente. Reciente, constancia reciente, sí. Y también deberíamos de incluir al régimen de disciplina del organismo judicial, de la defensa pública penal también. Esto, Y al organismo judicial, porque puede ser magistrado juez. Cargo. Exacto, correcto. Bueno, entonces estaría bien. O sea, con ese agregado. Entonces le agregamos los órganos disciplinarios. Donde haya elaborado. Donde haya elaborado. Donde haya elaborado, correcto. Sí, está bien.
Circunstancias. Certificación original reciente o fotocopia legalizada de la partida de nacimiento. Estamos de acuerdo. Fotocopia completa legalizada de DPI. Bueno, Legalizado. sería documento personal de identificación. Sí, eso iba a preguntar. Que dice fotografía reciente tamaño cédula, está adherida. Ya no. Ya no. Ya no sería la fotografía, ya no. Bueno, seguimos. Currículum vitae y sus respectivas constancias. Está bien. Currículum vitae, estamos de acuerdo. Resumen en un máximo de una hoja del currículum vitae. ¿Sí? No sé si va en este momento o va en el formulario la presentación del currículum, sus constancias y el resumen también en formato electrónico, porque lo que se hacía en otras oportunidades era que mientras se discutía el expediente se proyectaba el currículum. Entonces, tanto documental como... Con la sí. fotografía. Entonces se le agregarían a los dos. Tanto físico como electrónico. Sí. Así como en versión electrónica, dice, pero habría que agregar también que en formato PDF. Sí. Correcto. Certificación extendida por el registro de ciudadanos. Yo solo para hacer una reflexión y aportar, habíamos pensado elaborar primero la tabla de gradación y luego hacer un formulario de currícula para que presentaran los candidatos. Entonces, yo creo que esto no lo deberíamos de pedir aquí, sino hasta aprobar ese formulario para que nos presenten sus constancias de acuerdo a la tabla de gradación y podamos hacer la evaluación más fácil. Por eso, entonces creo yo que por la experiencia que hemos aprendido, eso nos permitiría hacer un examen más ordenado. Yo suprimiría estos dos últimos puntos, el currículum y el resumen. ¿Cuáles últimos puntos? Estos dos, el currículum vitae y el resumen en un máximo de una hoja, porque aquí vamos a calificar solo los documentos que acreditan, hasta donde entiendo, los requisitos indispensables. No, correcto, pero la documentación que se acompaña para acreditar. Digamos los documentos. Perdón. Sí. Yo creo que es importante conservar estos dos elementos del currículum porque son los que nos van a servir para luego proyectarlos y tener de forma inmediata. Retiro mi propuesta, señor presidente. Correcto. Bueno. Sí. Un asunto ahí en el currículum sí debe de incluirse en el orden establecido en la guía, ¿verdad? Porque eso es muy importante, porque como vamos a elaborar la guía de cómo se elabora el currículo, guía, sí. Tiene que ser de acuerdo a la guía. Entonces yo sugeriría, como decía, currículum vitae en el orden establecido en la guía y respectivas constancias, así como la versión electrónica en formato PDF. Exacto. Currículum vitae, sus respectivas constancias en el orden establecido en la guía. Sí. En el orden establecido en la guía, sí está bien. ¿Ya no? En el orden establecido en la guía. Tal vez nosotros
viendo la experiencia anterior, la sugerencia que teníamos era colocar, dijéramos, el tema del currículum vitae ya cuando hemos determinado los medios de verificación de acuerdo a la tabla de gradación, porque eso facilitaría el trabajo de la comisión y también el de los postulantes para ordenar su currículum. Entonces veíamos que colocarlo aquí, sus respectivas constancias, no reflejaba, digamos, la guía del currículum vitae de acuerdo a la tabla de gradación y los medios de verificación de los extremos que cada uno de los postulantes va a acompañar. Porque, digamos, para hacer la evaluación de los requisitos, entendemos que primero va a haber una evaluación de los requisitos de ley, luego se va a entrar a examinar el currículum vitae y todas las constancias. Entonces la sugerencia era como separar este extremo para que se acompañara según los medios de verificación de la tabla de gradación que aprobáramos, pero no sé si... ¿Tiene palabra, licenciado Escobar? Yo creo que no, porque la verdad lo que se está pidiendo aquí es la información general que tiene que presentar alguien que se quiere postular. Dejarlo para después, ¿en qué momento se va a pedir el currículum? Cuando en otro formulario distinto. Pero no se entiende cómo es la... Señor presidente, yo creo que con la propuesta del doctor Orlando Escobar, donde establecía que el currículum se presentara en base a lo que establecía en la tabla de gradación, ahí estaríamos. Entonces, tal vez sería de aprobarlo en esa forma y pasar al siguiente punto, señor presidente. Pero... La guía para presentar la... Sería esto. Guía para elaboración de currículum. Pasamos, esto es tan obvio. Aquí como junto con este documento, va la respectiva guía para la elaboración del currículum, que es el próximo documento que tendríamos aquí. Va la guía, en qué orden los tienen que presentar, divididos, en qué forma tienen que ir divididos. Entonces, sí, eso va a facilitar el trabajo. Sí, señor presidente, yo creo que la propuesta es por la experiencia que tuvimos en cuanto a la hoja de vida y que lo importante es que si ellos están hablando de los aspectos o factores académicos, pues que de una vez vengan y que no en la hoja de vida muchas veces ellos incorporan aspectos académicos en otros apartados y nos cuesta encontrar precisamente todos los documentos que sirven de verificación. Yo diría que tal vez de repente, como acá está claro que comenzamos con la parte, vamos a aplicar la ley, la parte dice en el artículo 12 ético, después académico, que venga en ese orden por lo menos la parte académica, la parte profesional y la parte de proyección humana. Que por lo menos sugerir de que en su hoja de vida venga en ese orden para no perdernos en el momento de la verificación. Perdón, pero todas esas especificaciones van en la guía. Digamos, cómo vamos a elaborar, digamos, el currículo. Yo creo que por aquí había inclusive ya alguna propuesta. La guía de elaboración de la currícula vitae de parte de los candidatos están los datos personales, los grados académicos obtenidos, la experiencia profesional, la docencia universitaria e institucional, las publicaciones, etcétera, etcétera. Ahí en la guía, digamos, está como toda la forma en que tiene que venir estructurado el currículum de cada uno. Entonces, tal vez la sugerencia sería
de acuerdo a la guía aprobada por la comisión. Así va. Sí, ok, perfecto. Así va, en el orden de la guía. Sí, que la guía lleva ahí todo eso. Sí, en la misma forma. Sí, votemos. Bueno, entonces, ¿dónde íbamos? Vamos con la declaración jurada. certificación extendida por el registro de... Bien. Vamos con la otra, señores. Certificación extendida por el registro de ciudadanos en donde conste que el candidato se encuentre en el pleno goce de sus derechos políticos. No hay para dónde, estamos de acuerdo. Declaración jurada donde conste que él o la aspirante está en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y que no ha sido inhabilitado o inhabilitada para ejercer cargos públicos. Vamos. Perdón. Sí. Perdón. Mire, aunque nosotros sabemos que estamos refiriéndonos a acta notarial, yo por experiencia de la comisión pasada, por favor sugiero incluir acta notarial de declaración jurada. Notarial. Acta notarial. ¿Cuál la otra? Acta notarial a esos dos requisitos. Acta notarial. Tres. Una previa, señor presidente. Tal vez por cuestiones de redacción en el anterior que ya fue aprobado, ahí solo habla del candidato. Creo que por cuestiones de derecho de género, ¿verdad? Podríamos poner la candidata, ¿no? El candidato o la candidata como lo dice ahí, ¿no? Ah, bueno. Bueno, seguimos. Acta notarial de declaración jurada en donde conste que él o la aspirante no es cónyuge ni tiene parentesco por afinidad o consanguinidad con algún miembro de la comisión de postulación. Estamos de acuerdo. También acta notarial, sí. También va acta notarial. En todos estos casos van a ir acta notarial hasta el final. Sí. Acta notarial de declaración jurada de no estar comprendido en los casos de incompatibilidades y prohibiciones establecidos en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Bueno, específico, ¿no? No hay ningún problema. Estamos. Acta notarial de declaración jurada de no estar comprendido o comprendida en los casos de impedimento establecidos en el artículo 16 de la Ley de Probidad y responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos. Correcto, ahí votamos. Número de folios presentados. Perdón. La verdad, en otras ocasiones nosotros pedimos también el resumen del plan de trabajo y por escrito en un formato también PDF en 5 hojas. La verdad que eso es muy importante, la verdad que conozcamos cuál es el plan de trabajo de alguien que pretende dirigir el Ministerio Público. Y ese fue otro requisito que se ha incluido en otras ocasiones. Yo, pues propongo... un agregado plan de trabajo. Plan de trabajo. Solamente. Pues, Cinco hojas. Plan de trabajo en 5 hojas, sí. ¿no? Si quiere leer. Bueno, está bien. Número de folios presentados. Y finalmente dice, la o el suscrito candidato o candidata a fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público autoriza expresamente a la comisión o a cualquiera de sus integrantes para revelar, que ahí se pare, revelar datos propios aportados en su expediente
o bien información que la comisión recabe o reciba figure o no en su hoja de vida. Y luego. Bien. Todos los documentos de soporte que se acompañen deberán presentarse en original o en fotocopia legalizada notarialmente, excepto los casos en que expresamente se solicite el documento original. Yo creo que habría que agregarle, si me permiten, la parte digital, ¿verdad?, de todos los documentos, porque podrían darnos ahora para que sea más fácil de subirlo a la red. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Entonces quedarían todos los documentos de soporte que se acompañen deberán presentarse en original o en fotocopia legalizada notarialmente, físico y digitalmente. El formulario. Incluye todo. Así al final. Bueno. Incluyendo. Miren no, eso no estaba previsto en la agenda, pero la guía para la elaboración de una vez. ¿No? Bueno. Vean, señores comisionados, bueno, con esto quedaría aprobado el formulario. No estaba aquí previsto expresamente, pero yo creo que parte necesaria que va con el formulario es la guía para la elaboración del currículum. Aquí está, ahí tienen ustedes la propuesta, una propuesta de guía que más lleva al orden de que establece la ley, ¿sí? Señor presidente, solo una observación, como se había aprobado al inicio, el día de hoy íbamos a ver precisamente hasta lo que era el formulario. ¿A qué? Que el día de hoy íbamos a ver 3 puntos, los cuales precisamente era el cronograma, el perfil, lo que era el formulario y que ya lo hemos cumplido, y por otras situaciones también que tenemos, yo sí quisiera pedirle, señor presidente, si fuera posible, y si así están de acuerdo los demás, dejar hasta aquí la sesión y proseguirla para el día miércoles con los demás puntos pendientes, presidente. Esto para el miércoles, porque está previsto por el fecha. Está prevista para la próxima semana. Disculpen, solo una previa antes de resolver esa situación. En el caso de los documentos provenientes del extranjero que deben de llenar los pases de ley, no se indica dentro del formulario. Yo no sé si va a ir dentro de la guía para la elaboración del currículum o debe de ir dentro de los requisitos que está establecido en el formulario de solicitud, porque eso sí no se indica, y la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral sí fue muy cuidadoso en ese sentido. Ah, correcto. Está prevista. Entonces terminaríamos por hoy aquí. Sería el miércoles 26 a las 3 de la tarde. Miércoles 26 a las 3 de la tarde. Bueno, entonces quedamos. Levanta la sesión, señores.